No sé en qué momento empecé a sentirme una extraña en mi propia casa. Supongo que una se acostumbra tanto a la seguridad de una vida ordenada, a la costumbre de gestos amables, a la rutina elegante de un matrimonio largo, que el vacío de las caricias se vuelve una especie de fondo invisible. Los días pasaban como hojas repetidas, con cenas pulidas, conversaciones educadas y gestos atentos. Nadie hubiera dicho que faltaba algo, pero yo lo sentía cada noche al desvestirme, cuando el espejo me devolvía una imagen que no encajaba del todo con la idea de mujer satisfecha. Mi esposo siempre fue correcto, generoso, incluso tierno a su modo. Pero hacía ya años que su deseo se expresaba con la misma suavidad que sus comentarios sobre el clima o la política. Me daba cuenta de que su manera de rozarme el brazo era la misma con la que buscaba el mando de la televisión o cerraba la ventana antes de dormir. En el aniversario familiar, la casa se llenó de voces, copas tintineando y ese desorden efímero que trae la gente. Yo había dudado largo rato entre dos conjuntos de ropa interior. Al final elegí uno de encaje oscuro y tela suave, más por mí que por nadie, solo para sentir que mi cuerpo aún podía provocar ese vértigo antiguo, aunque fuera solo al mirarme al espejo. Fue mi pequeña insurrección, mi secreto bajo él. Vestido de siempre, él llegó tarde, como suelen hacer los que no quieren incomodar pero tampoco desean pasar desapercibidos. Tenía una caja envuelta con un lazo dorado y esa sonrisa desenfadada de quien nunca ha tenido que pedir permiso para ocupar un lugar en la mesa. El nieto adoptivo de mi esposo, pero en realidad mucho menos parte de esta familia de lo que todos fingíamos. Había algo en su presencia, la forma en que se apoyaba casualmente en la puerta, su mirada directa, sus manos grandes y vivas, que rompía la armonía estática de la sala. Cuando se acercó a saludarme, me besó la mejilla, pero sus labios rozaron mi piel un segundo más de lo normal. Nadie lo notó, excepto yo. Sentí un cosquilleo inesperado, y aparté la mirada para no encontrarme con la suya. Durante la cena, las conversaciones iban y venían. Mi esposo se dedicó a explicar a los invitados la importancia de la planificación financiera, y yo, distraída, giraba el tallo de la copa entre los dedos, observando la escena con una mezcla de ternura y hastío. Noté que él me miraba de vez en cuando, desde el otro lado de la mesa, como si buscara mi complicidad. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo sentía una pequeña sacudida. Era absurdo, pero esa noche supe que algo se había movido en mí, como si el simple hecho de que me mirara así fuera suficiente para recordarme lo que llevaba años adormecido. Más tarde, en el bullicio posterior, él me encontró en la terraza, lejos del ruido. Nos quedamos unos minutos en silencio, escuchando el rumor lejano de las voces y el crujido del piso bajo nuestros pies. La noche tenía ese olor a tierra mojada y vino, mezclado con el perfume de mi propio cuello. Él bromeó sobre los temas de la cena, lanzó un par de frases irónicas sobre la edad y la costumbre, y yo respondí con una sonrisa más audaz de lo habitual. El tono de la conversación fue cambiando, como si los dos supiéramos que jugábamos con un límite invisible. Cuando entramos de nuevo en la casa, nuestras manos se rozaron por accidente en el marco de la puerta. No apartamos la mano enseguida, al contrario, sentí que ese breve contacto duró un segundo más, cargado de electricidad y una promesa que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Esa noche, ya sola en el dormitorio, me desvestí con lentitud. Observé mi reflejo en el espejo, la marca roja en mi hombro donde el tirante me había apretado durante horas. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el silencio de la casa vacía me envolviera. No era tristeza lo que sentía, ni remordimiento. Era una sensación de alerta, como si algo nuevo hubiera entrado en mi vida, algo que aún no podía nombrar. Guardé el conjunto de encaje en el cajón con especial cuidado, como si se tratara de una reliquia secreta. Afuera, la fiesta seguía, apagándose poco a poco. Yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por dormir. La mañana siguiente se deslizó en la casa como un animal perezoso, las tazas apiladas en la cocina, el olor a café fresco, y la promesa de un domingo tan igual a todos los anteriores. Pero en mi pecho, algo latía distinto. Había dormido poco y soñado aún menos, con la sensación de que la noche anterior había dejado una puerta entreabierta que ahora no podía cerrar del todo. Mientras preparaba el desayuno, escuché el murmullo apagado de las noticias en el salón y los pasos de mi esposo subiendo y bajando la escalera. Todo era reconocible, cómodo, pero lejano, como si yo observara mi propia vida a través de un cristal. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un pantalón suave y una blusa que me sentaba bien, aunque innecesariamente elegante para un domingo cualquiera. Al abrir el cajón,
Dudé un instante antes de tomar la misma ropa interior de encaje de la noche anterior. Un gesto absurdo, pensé, pero había algo ritual en ello, como si aquel encaje fuera un talismán invisible, una defensa. Frente al tedio y la previsibilidad. Fue él quien rompió la monotonía, enviando un mensaje sencillo: ¿te gustaría caminar un rato? El parque está precioso con la luz de la mañana. Dudé unos segundos antes de responder. No había nada prohibido en esa invitación, él era familia, al menos en la superficie, y un paseo matutino no escandalizaría a nadie. Aún así, mientras salía por la puerta principal, sentí una punzada de nerviosismo y anticipación que hacía mucho no experimentaba. Mi esposo apenas levantó la vista del periódico cuando le avisé que saldría a caminar. Disfruta, respondió sin interés, y su indiferencia me pareció, de repente, inmensa. El parque se extendía verde y húmedo bajo la luz suave. Él me esperaba apoyado contra el banco, mirando su móvil. Al verme, sonrió con esa naturalidad, que a veces resulta más peligrosa que cualquier declaración directa. Empezamos a caminar en silencio, sin prisa, dejando que el sonido de nuestros pasos y el canto de los pájaros llenaran los vacíos. Al principio hablamos de temas insustanciales. La belleza de los árboles, el clima inusualmente templado, alguna anécdota de su trabajo. Yo reía, a veces demasiado fuerte, y me sorprendía a mí misma buscándole la mirada cuando hablaba. En un claro del parque, una fina llovizna comenzó a caer, dispersando a las pocas familias y corredores matutinos. Él se quitó la chaqueta. Y, con un gesto espontáneo, me la ofreció. No querrás arruinar esa blusa, dijo, con una media sonrisa, y yo acepté el abrigo, percibiendo el calor de su cuerpo aún atrapado en la tela. Nos refugiamos juntos bajo un pequeño cobertizo de madera, el aire impregnado del olor de la tierra mojada y hojas verdes. Un silencio largo se instaló entre nosotros, solo roto por el tamborileo de la lluvia y el lejano bullicio del parque. No recuerdo quién se acercó primero. Recuerdo si el roce de su mano sobre mi mejilla, el pulso acelerado de mi sangre. La súbita certeza de que, en ese instante, nadie más en el mundo existía. Me miró a los ojos y no hubo palabras, solo un leve movimiento, la cercanía de sus labios buscando los míos. Fue un beso torpe y urgente, húmedo por la lluvia y la timidez, pero no hubo lugar para el arrepentimiento. Nos separamos un instante, respirando el mismo aire agitado, y él susurró casi sin voz: tenía que hacerlo. Yo no respondí. Me limité a quedarme muy quieta, sintiendo el temblor en las manos y una risa nerviosa que no llegaba a nacer. Regresamos al sendero cuando la lluvia aflojó. No hablamos del beso. Caminamos juntos como si nada hubiera ocurrido, pero cada paso era ahora más ligero, cada gesto más cargado de significado. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban y él sonreía, como si compartiéramos un secreto absurdo e inofensivo. Al llegar a casa, le devolví la chaqueta, nuestros dedos se rozaron con naturalidad, y nos despedimos con una normalidad que era, precisamente, lo más extraño. Dentro de mí, algo se había encendido. No sentí culpa. Al contrario, era como si la sangre fluyera con renovada intensidad por mis venas. Me encontré tarareando una melodía antigua mientras colgaba la chaqueta y volvía a la cocina. Preparé café para los dos, sin saber si esperaba que él volviera, o si solo quería prolongar el eco de esa mañana distinta. El resto del día transcurrió en una especie de bruma ligera. Mi esposo comentó algo sobre una inversión inmobiliaria y yo asentí, pero mi atención estaba lejos. Por la noche, al desnudarme, mis manos temblaban de forma casi imperceptible, y me detuve un momento frente al espejo, contemplando mi reflejo, el rastro tenue del encaje sobre mi piel, el rubor que aún no desaparecía de mis mejillas. No podía dejar de pensar en el beso, en la facilidad con la que mi cuerpo había respondido al suyo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era solo la esposa de alguien, sino una mujer viva, deseada, capaz de romper sus propias reglas. Me acosté tarde, inquieta, y escuché la respiración tranquila de mi esposo en la penumbra. El silencio del dormitorio me envolvió, y comprendí que no había marcha atrás, algo había cambiado para siempre. No era remordimiento lo que sentía, sino la extraña urgencia de vivir el próximo día. No hubo transición entre aquel domingo y la semana siguiente, los días se deslizaban sin pausa, con la inercia de una rueda bien engrasada. Sin embargo, bajo la superficie pulida de mi vida diaria, algo se agitaba, una especie de corriente subterránea que me hacía mirar el reloj con más frecuencia, perder la concentración en mitad de una conversación, elegir la ropa interior con el doble de cuidado aunque no tuviera ningún plan especial.
Incluso las tareas más sencillas, como preparar la comida o contestar un correo, estaban teñidas de una leve expectativa, como si en cualquier momento pudiera sonar el teléfono o él pudiera aparecer por la puerta. Noté que me volvía más torpe, que se me caían las llaves o dejaba el horno encendido. El mundo parecía igual, pero yo ya no era la misma. El miércoles, mi esposo anunció durante la cena una sorpresa: he reservado la casa en la playa para este fin de semana. Hace tiempo que no vamos todos juntos. Nos vendrá bien salir de la rutina. No supas hay alegrarme en quietarme. Sentí en su propuesta un deseo genuino de recuperar algo perdido, pero también un atisbo de sospecha, como si él intuyera que la distancia entre nosotros se había ensanchado demasiado y necesitaba un gesto concreto para reducirla. Sonrey, agradeci el detalle, why trade de sonar natural. Él continuó cenando en silencio, sumido en sus propios pensamientos. Yo, por mi parte, sentí el pulso acelerarse bajo la piel. El jueves por la noche, recibí un mensaje inesperado de él, del nieto adoptivo, apenas unas palabras: ¿vas a ir a la playa este fin de semana? Respondí con cautela que sí, y al instante, como si no pudiera contenerse, llegó otra frase: ¿crees que volverás siendo la misma? Esa pregunta me atravesó. Durante unos segundos, me quedé mirando la pantalla, con una sonrisa involuntaria que no podía disimular, sintiendo un cosquilleo en el estómago que rozaba lo adolescente. No respondí enseguida, me limité a guardar el teléfono en el cajón, como si aplazar la respuesta fuera un modo de mantener el equilibrio. El viaje a la casa de la playa fue largo, con silencios cómodos y conversaciones banales sobre tráfico, restaurantes, la temperatura del agua. Observé a mi esposo mientras conducía, sus manos firmes en el volante, la concentración en la carretera, los gestos seguros de alguien acostumbrado a tener el control. Por momentos me pregunté si él sospechaba algo, si notaba mi impaciencia, las miradas furtivas por el retrovisor hacia el asiento trasero, donde él, el otro, dormía con los auriculares puestos y la cabeza apoyada en el cristal. Por primera vez en años, sentí la presencia de mi esposo como un obstáculo real, no solo simbólico. Pensé en los días de juventud, cuando viajar juntos era motivo de excitación y novedad, y ahora ese mismo trayecto se convertía en una especie de frontera entre dos mundos. La casa de la playa era la misma de siempre: fachada blanca, olor a madera vieja y sal, ventanas abiertas al mar. Los tres bajamos las maletas, cada uno con su propio silencio. Yo recorrí las habitaciones con un escalofrío, redescubriendo cada detalle: el cuadro torcido en el pasillo, el jarrón azul con flores secas, la colcha de lino, y me pregunté si algo en ese escenario podía salvar la distancia que se había instalado en mi interior. Pasé la tarde entre tareas domésticas, evitando el contacto visual con ambos hombres, fingiendo normalidad. Pero la tensión crecía, silenciosa y densa. Por la noche, después de cenar, mi esposo se retiró temprano a su habitación alegando cansancio. Yo quedé recogiendo la mesa, y él, el nieto, se ofreció a ayudar. Trabajamos en silencio, el rumor lejano de las olas entrando por la ventana, el roce accidental de sus manos sobre las mías al pasarme un vaso. No hablamos de lo ocurrido en el parque, en cambio, cada gesto parecía estar cargado de algo que no podía ser dicho en voz alta. Recogí los platos, él me alcanzó un paño, nuestras miradas se cruzaron. Yo sostuve su mirada un segundo más de lo necesario. ¿Cómo? ¿Te sientes aquí?, preguntó. Al fin, me tomó por sorpresa. Dudé, extraña, admití. Como si la casa supiera más de mí que yo misma. Él sonrió, casi cómplice, y dijo en voz baja: a veces las casas guardan secretos mejor que las personas. Hubo un breve silencio, cargado de significados. Luego, como si ambos temiéramos lo que pudiera pasar, él salió al patio y yo me quedé unos minutos observando su silueta recortada contra la noche. Me fui a la cama tarde. Escuché el murmullo bajo de la televisión en el cuarto de mi esposo, el crujido de una puerta lejana. No pude dormir. La brisa del mar movía las cortinas con lentitud, el aire olía a humedad y a posibilidades. Mi piel recordaba el roce de sus dedos, la presión suave de su abrazo en el parque, la energía contenida de una promesa no formulada. Al girarme en la cama, sentí que todo mi cuerpo estaba en alerta, como si algo invisible acechara detrás de la aparente calma. A la mañana siguiente, el desayuno fue tenso. Mi esposo intentaba bromear, pero su humor tenía un filo desconocido. Observaba con atención cada uno de mis movimientos, buscaba alguna señal en mi voz, en mis gestos, mientras yo me concentraba en verter café y repartir tostadas. Él
Nieto, entró con el cabello húmedo por la ducha, camiseta blanca y sonrisa despreocupada, como si nada le pesara. Pero sus ojos me buscaron, y en ese intercambio mudo comprendí que no estábamos jugando con fuego, estábamos dentro del incendio. Esa tarde, mientras los dos hombres veían fútbol en el salón, salí a caminar por la orilla. Necesitaba aire, distancia, un poco de espacio para ordenar el vértigo que se había instalado en mi pecho. Las gaviotas cruzaban el cielo, el sol caía sobre el agua, y yo me preguntaba cómo era posible sentirme tan viva y tan culpable al mismo tiempo. Sabía que no podía seguir fingiendo eternamente, que cada pequeño gesto nos delataba. Pero el deseo era más fuerte que cualquier advertencia, y la promesa de una nueva mirada, un roce accidental, me mantenía en vilo. Al volver a casa, la vi desde lejos, la silueta de él, sentado en la terraza, la mirada fija en el horizonte. Al acercarme, levantó la vista, y entre nosotros pasó un relámpago sordo, un acuerdo tácito de que la próxima vez, ninguno de los dos se detendría. La noche empezaba a caer y yo supe que, después de ese fin de semana, no habría vuelta atrás. Aquella noche en la casa de la playa se transformó en un escenario denso, cargado de pequeñas tensiones que recorrían el aire como hilos invisibles. La rutina de la cena se fue desmoronando lentamente. Los platos quedaron sin recoger sobre la mesa, y las conversaciones se diluían en frases sueltas, como si todos intuyeran que el verdadero motivo de esa reunión no era solo el reencuentro familiar. Cuando mi esposo propuso ver una película en el salón, nadie discutió, pero nadie parecía interesado tampoco. El sofá era incómodo y viejo, yo me senté en la esquina, fingiendo mirar la pantalla, pero mi atención iba y venía, flotando entre los recuerdos y la expectativa de lo que podía pasar. Al terminar la película, una amiga de la familia, que había pasado a saludar tras la cena, se quedó un rato más conversando conmigo en la cocina. Me preguntó, casi en susurro, si estaba bien, si me notaba cambiada, con más luz, y si todo iba bien en casa. Quise bromear, hacer algún comentario trivial, pero sus palabras se me quedaron pegadas, como si su pregunta señalara un cambio en mi actitud que yo misma intentaba ocultar. Le contesté con evasivas, pero por dentro sentí vértigo, de verdad. ¿Era tan evidente? ¿Podía el deseo teñir la piel, la mirada, incluso la manera en que una mujer madura se movía por su propia casa? Mientras charlábamos, lo vi a él, el nieto, en la terraza, apoyado contra la barandilla, la camisa remangada y el cabello revuelto por el viento marino. Su silueta parecía dibujada para el atardecer. Mi amiga siguió mi mirada y esbozó una sonrisa, pero no dijo nada. En su silencio entendí más de lo que habría podido expresar en voz alta. Me preguntó si sentía miedo de envejecer, de perder el brillo de la juventud, de quedar fuera del juego. No supe cómo responderle, así que me limité a sonreír y a hablar de trivialidades, de los viajes que no hice, de los lugares a los que nunca iría, mientras mi mente volvía una y otra vez a la tensión de la tarde anterior, al roce de la piel, a la promesa latente en cada pequeño gesto, ya avanzada. La noche, salí a la terraza con una copa de vino en la mano. La brisa traía el rumor del mar y el olor a sal mojada. Él estaba ahí, en silencio, mirando el horizonte. Me acerqué despacio, como si temiera romper un hechizo. Nos quedamos juntos, espalda contra barandilla, sin tocarnos. ¿Te pasa algo?, pregunté, bajando la voz. Él negó con la cabeza, sonriendo apenas. Solo pienso en lo que no digo, murmuró. Sin mirarme, sentí que la distancia entre nosotros era apenas un soplo. Cada palabra, cada pausa, era un campo de batalla donde luchaban la culpa y el deseo. No deberíamos, dije, por decir algo. No, no deberíamos, respondió, y en su voz había un filo irónico que me hizo sonreír a pesar de todo. Unos minutos después, oí los pasos de mi esposo en el pasillo, entró en la terraza, nos saludó con un gesto seco y volvió adentro. El nieto y yo nos miramos en silencio. Ninguno de los dos tenía el valor de decir en voz alta lo que estaba ocurriendo. Pero todo era ya demasiado evidente. Volvimos dentro, cada uno fingiendo normalidad. La noche avanzó entre conversaciones forzadas y sonrisas congeladas. Al acostarme, no conseguí dormir. Recordaba las preguntas de mi amiga, el modo en que él me miraba, la forma en que la casa, tan llena de recuerdos antiguos, parecía haberse convertido en un territorio nuevo, peligroso y excitante a la vez. Mi esposo dormía de espaldas, respirando con pesadez, ajeno al huracán de dudas y sensaciones que me sacudía por dentro. Me pregunté si alguna vez había sentido por él ese temblor, esa urgencia por descubrir algo prohibido, durante horas.
Di vueltas en la cama, repasando cada momento, la charla en la cocina, la noche en la terraza, el leve temblor de mi propia voz al confesar lo que no me atrevía a pensar siquiera. Pensé en las palabras de mi amiga: a veces la vida se vuelve demasiado pequeña para lo que sentimos. ¿Sería cierto? ¿Estaba mi vida, mi matrimonio, condenados a esa pequeñez? Era legítimo buscar algo más allá de lo permitido. Arriesgar todo por una sensación que quizá duraría solo un instante. Al amanecer, la casa olía a café y pan tostado. El mar brillaba tras las ventanas, indiferente a las tormentas interiores de quienes lo observan. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa clara y unos pantalones suaves, pero el verdadero secreto era el encaje bajo la ropa, una promesa, una bandera blanca ante el deseo que ya no podía negar. Me miré al espejo un largo rato, preguntándome: ¿quién era esa mujer que sostenía mi propia mirada con tanta calma y tanta ansiedad al mismo tiempo? Bajé a la cocina y lo vi a él, preparando café, como si nada hubiera cambiado. Mi esposo hojeaba el periódico, haciendo comentarios sobre el clima y el tráfico. La cotidianidad, de repente, me pareció frágil, como un cristal a punto de romperse. Y aún así, bajo todo ese orden aparente, yo sentía la marea subiendo, lenta pero imparable. La jornada transcurrió entre pequeños gestos, miradas cómplices y silencios demasiado largos. La tensión flotaba en el ambiente, palpable para cualquiera. Con los ojos abiertos. Esa noche, cuando todos se retiraron a dormir, volví a la terraza, buscando el aire frío del mar y el consuelo de las estrellas. Me pregunté cuánto tiempo podría seguir fingiendo, cuánto tiempo antes de que el deseo y la culpa dejaran de ser enemigos para convertirse en aliados, y la vida se partiera definitivamente en dos. La mañana siguiente parecía, en apariencia, una repetición de las anteriores, pero algo había cambiado de manera irreversible. El aire en la casa de la playa estaba saturado de silencios densos, de miradas rápidas, de pequeñas huidas hacia el cuarto de baño, la cocina o el porche. Desayunamos los tres juntos, pero cada uno parecía estar en otro lugar. Mi esposo intentó mantener la normalidad, hablando sobre la agenda del día, proponiendo una salida al mercado local y después una comida en el puerto. Yo asentía, sin escuchar realmente, y buscaba con los ojos cualquier excusa para salir, aunque solo fuera a caminar por la arena, lejos de la tensión creciente que sentía entre los muros de aquella casa. Fue el nieto quien, en un momento de pausa, se ofreció a acompañarme a la tienda del pueblo para comprar fruta fresca y pan. Mi esposo, agradecido por ahorrarse el trámite, nos entregó algo de dinero y volvió a sumergirse en el periódico. Salimos al aire libre, cruzando el pequeño jardín y la verja que daba a la calle principal. El sol caía con fuerza, el pueblo bullía en una calma de domingo y los colores de las fachadas parecían brillar más de lo habitual. Caminamos en silencio al principio, como si ambos temiéramos dar un paso en falso que rompiera el delicado equilibrio que habíamos conseguido. La noche anterior, en el mercado, él eligió cuidadosamente la fruta, bromeando sobre mi gusto por los albaricoques y ofreciéndome el mejor melocotón del puesto. Nos movíamos entre la gente como dos desconocidos, pero en cada gesto se leía la complicidad, el deseo contenido. Cuando llegó el momento de regresar, sugerí dar un rodeo por el paseo marítimo. Él aceptó sin dudar. Caminamos junto al mar. El sonido de las olas mezclándose con el bullicio de los niños y las voces de los turistas. En un banco, nos sentamos a la sombra, muy juntos, pero sin tocarnos. La conversación giró en torno a banalidades, el futuro, el trabajo, anécdotas de la familia. Pero bajo esas palabras sencillas latía algo más peligroso, más hondo. Me atreví a romper el silencio. No sé cuánto más puedo fingir. Él me miró, y sus ojos decían todo lo que sus labios callaban. No quiero ser una sombra en tu vida, ni un secreto más, dijo en voz baja. Pero no sé cómo dejar de desearte, no respondí enseguida. Miré el mar, los barcos moviéndose lejos, el reflejo del sol en el agua. Sentía el pulso acelerado, la boca seca, un vértigo dulce y cruel. ¿De verdad crees que esto puede acabar? Ya. Susurré. Él no respondió, pero su mano buscó la mía, y esta vez no la aparté. Volvimos a casa despacio, casi con miedo a interrumpir el hechizo. Antes de cruzar la verja, me detuve. Había una sombra de duda en mi pecho, pero también una fuerza que no reconocía, una especie de hambre por vivir lo que fuera, aunque solo fuera por un instante. Él se inclinó hacia mí, y el beso que siguió fue lento y profundo, sin urgencia, pero lleno de una necesidad que nos hizo olvidar el mundo exterior.
El calor de su boca, la suavidad de sus manos, el olor de su piel mezclado con la sal del mar. Por un momento, sentí que mi vida entera se resumía en ese contacto, en ese instante robado. No era un beso inocente, ni un juego, era una declaración muda de que, después de aquello, nada volvería a ser igual. Nos separamos cuando escuchamos a lo lejos las risas de unos niños, la realidad irrumpiendo como una ola fría. Caminamos en silencio hasta la puerta, y antes de entrar, él rozó mi mejilla con los dedos, un gesto que quise guardar para siempre. En el interior de la casa, la normalidad intentaba imponerse de nuevo. Mi esposo preparaba café y nos preguntó si habíamos encontrado todo lo necesario. Respondí con una sonrisa automática, sintiendo el temblor aún en mis piernas. El resto de la tarde fue un desfile de rutinas, la comida en familia, la charla sobre el clima, la siesta forzada bajo el ventilador. Pero bajo esa superficie, mi mente no dejaba de revivir cada segundo del paseo, cada roce, cada palabra no dicha. En mi habitación, me cambié de ropa con movimientos lentos, eligiendo un vestido ligero y el mismo conjunto de encaje. Cada vez que me miraba al espejo, veía a una mujer diferente, más segura y más vulnerable a la vez. Me preguntaba si mi esposo notaría el cambio, si en mi mirada ya brillaba esa luz nueva que mi amiga había percibido la noche anterior. A última hora de la tarde, antes de la cena, descubrí que había perdido mi pañuelo favorito, uno pequeño y azul que siempre llevaba en el bolso. No recordaba haberlo sacado, pero sabía que lo había tenido en el mercado. Sentí una punzada de ansiedad. ¿Y si alguien lo encontraba? ¿Y si mi esposo lo veía en manos ajenas? Lo busqué con disimulo, sin éxito. Esa noche, mientras recogía la mesa, vi al nieto sacar el pañuelo de su bolsillo y depositarlo en silencio sobre la encimera. Nuestros ojos se cruzaron, no dijo nada, pero en ese gesto vi el mapa de todos nuestros secretos, de todas las mentiras piadosas que empiezan a enredar a quienes se atreven a desear más de lo permitido. Cuando me acosté, el tacto del encaje contra mi piel era un recordatorio ardiente de que ya no podía regresar a la indiferencia. El deseo me quemaba por dentro, más allá de la culpa, más allá del miedo. Sabía que estábamos cruzando un umbral sin retorno, y que, a partir de esa noche, la vida sería otra. Las horas siguientes a nuestro regreso del paseo fueron una sucesión de pequeños actos, todos impregnados de un nerviosismo que nadie nombraba, pero que se sentía en la forma en que mi esposo fruncía el ceño al verme distraída, en la manera en que yo me detenía demasiado tiempo frente al espejo antes de salir de la habitación, o en el modo en que el nieto bajaba la voz al saludarme en los pasillos. La casa de la playa, con su silencio aparente, era ahora una caja de resonancia para todos esos secretos, y cada rincón parecía guardar un eco de lo que había sucedido. La noche anterior apenas había dormido, y el cansancio me pesaba en los párpados, pero no en el pecho. Mientras preparaba la cena, podía sentir la mirada de mi esposo sobre mí, como si esperara encontrar en un gesto cualquiera la confirmación de sus sospechas. Me preguntó si me sentía bien, si estaba enferma, y respondí con evasivas, culpando al calor o al cansancio del viaje. No supe si creyó mi explicación, pero su silencio se volvió más denso, casi hostil. Durante la cena, los temas fueron superficiales. Mi esposo hablaba de sus proyectos, hacía planes para volver a la ciudad, mencionaba detalles de la próxima semana. Yo lo escuchaba solo en parte. Mi mente se dispersaba, volviendo una y otra vez al momento del beso, al peso de la mano del nieto en la mía, al secreto compartido que parecía crecer con cada mirada. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía el vértigo de lo prohibido, el peligro y la euforia conviviendo en el mismo espacio. Después de cenar, el nieto, desapareció un rato, y yo aproveché para dar una vuelta sola por la playa, buscando aire fresco. Caminé descalza sobre la arena fría, mirando el horizonte azul oscuro, con el sonido del mar llenándome los oídos. El viento agitaba mi cabello y mi vestido ligero, y durante un instante me sentí otra vez joven, dueña de mi cuerpo y mis deseos. Pero también sentí miedo. Miedo a perderlo todo por un instante de pasión, miedo a que mi esposo descubriera la verdad, miedo a no poder regresar nunca a la calma que había conocido antes. Volví a la casa y encontré a mi esposo revisando mi bolso, buscando, según él, el cargador de su teléfono. Sentí una punzada de ira, pero también de culpa. No dije nada, solo tomé mis cosas y subí a mi habitación, con la excusa de cambiarme para dormir. Allí, en la soledad del cuarto, abrí la ventana y me quedé sentada en el alféizar, sintiendo el aire fresco en la piel.
Pensé en la vida que habíamos construido juntos, los años de esfuerzo, de lealtad, de pequeños sacrificios. Pence. En lo que estaba arriesgando y en lo que, pese a todo, ya no podía dejar de buscar. El nieto apareció en el pasillo, de camino al baño. Su paso se detuvo un segundo frente a mi puerta, y aunque no entró, nuestras miradas se encontraron por un instante, suficiente para que ambos supiéramos que estábamos atrapados en una red imposible de deshacer. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, desde la penumbra. No lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo el temblor en mi propia voz. No hizo falta más. Nos quedamos en silencio unos segundos, y luego él siguió su camino, dejando tras de sí un rastro de perfume y un dolor dulce en el pecho. Me cambié de ropa lentamente, sintiendo el tacto fresco del algodón en la piel, pero incapaz de desprenderme de la sensación de encaje y deseo que había marcado mi cuerpo durante los últimos días. Me miré al espejo, las ojeras bajo mis ojos, el rubor en las mejillas, el cabello enredado. No era la imagen de una mujer culpable ni de una esposa infiel, sino la de alguien que ha redescubierto, casi demasiado tarde, una parte de sí misma que creía perdida. Esa noche, intenté dormir junto a mi esposo. Sentí su espalda rígida, su respiración profunda, el abismo creciente entre los dos. Pensé en tocarlo, en buscar su mano, pero no lo hice. Ya no podía fingir la cercanía, no podía inventar caricias que no nacieran de un deseo real. La distancia física era apenas el reflejo de una distancia mucho más profunda, una que llevaba años creciendo en silencio y que ahora, de golpe, se volvía insoportable. A la mañana siguiente, me desperté antes que nadie. Salí al jardín y me senté bajo el limonero, rodeada del olor a tierra húmeda y a hojas frescas. Escuché a los pájaros y pensé en la mujer que había sido y en la que era ahora. Sabía que el tiempo se estaba acabando, que algo tenía que suceder para romper esa tensión insoportable. No sabía si sería una confesión, una huida, un perdón o una despedida, pero estaba segura de que el fin de semana en la playa no terminaría como había empezado. Ese día lo pasamos casi sin hablarnos. Mi esposo se encerró en su despacho improvisado, fingiendo trabajar. El nieto salió a correr por la playa y volvió empapado de sudor, con la piel dorada y la mirada encendida. Yo me dediqué a limpiar la casa, a ordenar armarios, a doblar ropa, como si en el orden de los objetos pudiera encontrar la paz que me faltaba. Por la tarde, mientras preparaba la maleta, descubrí el pañuelo azul doblado cuidadosamente entre mis cosas. No recordaba haberlo guardado ahí. Lo tomé entre las manos y sentí un escalofrío. Alguien, él, había estado en mi cuarto, había tocado mis cosas, había dejado una señal tan clara como invisible para todos los demás. Me quedé un momento oliendo la tela, perdida en los recuerdos, preguntándome cuántos secretos podía soportar una vida antes de quebrarse del todo. La cena fue breve y silenciosa. Nadie tenía hambre, nadie tenía palabras. Nos acostamos temprano, pero el sueño tardó en llegar. Mientras escuchaba la respiración de los hombres bajo el mismo techo, pensé en la fragilidad de la felicidad y en la fuerza devastadora del deseo. Sabía que estaba al borde de una decisión, y que pronto el tiempo de los secretos se acabaría para siempre. El regreso a la ciudad fue lento y pesado, como si cada kilómetro de carretera cargara con el peso de todo lo que había quedado sin decir en la casa de la playa. Durante el viaje apenas hablamos. Mi esposo conducía con el rostro tenso, los nudillos blancos alrededor del volante. El nieto iba en el asiento trasero, los auriculares puestos, la cabeza recostada en la ventana, pero sus ojos a veces se encontraban con los míos en el retrovisor, y en ese breve contacto pasaba toda la historia de aquellos días: la culpa, la complicidad, el miedo y ese deseo silencioso que nos ataba sin remedio. Al llegar a casa, la rutina intentó imponerse otra vez. Yo me sumergí en la limpieza, abriendo ventanas, cambiando sábanas, ordenando la cocina. Era una forma de reclamar el control, de intentar que la vida recuperara una forma conocida. Pero cada objeto tenía ahora un significado distinto, cada rincón parecía guardar el eco de la tensión y el secreto. Mi esposo hablaba poco, se ausentaba más de lo habitual, encontraba excusas para pasar la tarde fuera, para evitar cenas largas o conversaciones que pudieran desbordarse. El nieto, por su parte, pasó a visitarnos con frecuencia inesperada. A veces traía pan fresco, otras se ofrecía a ayudarme en la compra o en alguna reparación menor. Su presencia en la casa se volvió tan natural que nadie la cuestionaba, pero yo sentía la electricidad de su proximidad en cada saludo, en cada roce accidental, en cada palabra lanzada con la precisión de quien sabe dónde está el límite. Y lo desafía.
Era una especie de juego peligroso, hecho de miradas largas en el pasillo, de silencios compartidos en la cocina, de sonrisas escondidas cuando nadie más miraba. Una noche, mi esposo propuso una cena con amigos y familia cercana. La mesa estaba llena de risas y anécdotas antiguas, pero bajo ese ruido de fondo se deslizaba un río subterráneo de tensiones. Noté que mi esposo bebía más de lo habitual, que sus bromas tenían un filo más agudo, que su mirada se detenía en mí con una mezcla de cariño y desconfianza. En un momento del brindis, levantó su copa y me dedicó un elogio ambiguo, por la sabiduría y la paciencia de quienes saben esperar lo importante. Sentí el rubor subirme por el cuello. Como si todos los presentes percibieran el doble sentido, aunque nadie dijera nada. El nieto, sentado a mi lado, respondió al brindis con una sonrisa desafiante y un comentario sarcástico sobre el paso del tiempo. A veces la vida nos sorprende y nos devuelve lo que creíamos perdido, dijo, mirando a la mesa, pero yo supe que era para mí la velada. Avanzó entre risas y recuerdos, pero cada vez me costaba más fingir normalidad. Cuando llegó el postre, encontré un pretexto para salir a la terraza y tomar aire. El nieto me siguió, a unos pasos de distancia, y se apoyó a mi lado en la barandilla. El aire era fresco, y la ciudad se extendía a nuestros pies como un tapiz oscuro y vibrante. ¿Cómo sigues?, me preguntó en voz baja. ¿Cómo puedo?, susurré, bajando la vista. No era necesario decir más. Entre nosotros se había instalado una complicidad imposible de negar. ¿Mañana, puedes salir?, preguntó, casi como si hablara del clima. Sí, podré, respondí, sin pensarlo. Al volver al comedor, encontré a mi esposo mirando fijamente en nuestra dirección. Durante un segundo, supe que lo sabía todo, o al menos lo intuía. Mi corazón se aceleró, y una ola de frío me recorrió el cuerpo. Pero no hubo reproche, ni palabra dura, solo ese silencio espeso que lo decía todo. Aquella noche me costó dormir. Sentí la sombra de mi esposo en la cama, su distancia física convertida ya en un abismo insalvable. Pensé en la cita del día siguiente, en la posibilidad de un futuro donde mi deseo y mi culpa no fueran enemigos. En la manera en que mi vida se partía en dos, y ninguna de las mitades era ya suficiente para contenerme. Por la mañana, me desperté antes del amanecer, incapaz de encontrar alivio en el sueño. El mundo seguía igual, el aroma del café, la luz dorada filtrándose por la ventana, el rumor de la ciudad despertando. Pero yo sabía que ese día sería un umbral, un antes y un después. Y aunque no sabía cómo iba a terminar todo, por primera vez sentí que no quería detenerme. La mañana siguiente me encontró en un estado de vigilia anticipada. Hice el café antes que nadie y preparé la casa como si fuera a recibir una visita importante, aunque en realidad lo que buscaba era ocupar las manos para distraer a la mente. Mi esposo salió temprano, mencionando reuniones y llamadas, y en su voz percibí un cansancio que no supe si era físico o emocional. Me quedé sola con mis pensamientos y un nerviosismo que se colaba en cada gesto. Me vestí con un vestido azul sencillo pero favorecedor, y debajo, elegí la ropa interior de encaje que se había vuelto una especie de escudo y talismán. Cada vez que la tocaba, recordaba todos esos momentos recientes en los que mi cuerpo había despertado de un letargo demasiado largo. A media mañana, recibí un mensaje del nieto: ¿dónde prefieres que nos veamos? Dudé un instante, repasando mentalmente todos los cafés y bares donde no llamaríamos la atención, hasta que elegí uno pequeño cerca del Parque Central, discreto pero con buena luz, un lugar donde la vida de la ciudad pasaba sin detenerse. Como una corriente indiferente a nuestras pequeñas tormentas personales, caminé hasta el café sintiéndome fuera de mí, como si avanzara por la vida de otra persona. Al entrar, lo vi ya sentado en una mesa junto a la ventana. Vestía sencillo, el cabello aún húmedo por la ducha y una expresión de inquietud disfrazada de tranquilidad. Al sentarme frente a él, el mundo se redujo a ese pequeño espacio entre nuestras manos, al olor a café recién hecho y al vaivén lento de los meseros. No hubo necesidad de preámbulos. No puedo seguir fingiendo que esto no me importa, dije, rompiendo el hielo. Él me miró con una ternura intensa y bajó la voz. Tampoco yo. Pero me preocupa hacerte daño. Sentí un nudo en la garganta, como si todas las palabras que no habíamos dicho en semanas se hubieran acumulado ahí, esperando una rendija para salir. No se trata de daño, susurré. Se trata de todo lo que dejamos pasar por miedo. El nieto asintió y extendió su mano sobre la mesa, sin tocar la mía, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor. Te deseo, dijo, y esa simple confesión fue como encender la luz en una habitación
Oscura, la conversación fluyó entonces por caminos menos peligrosos. Hablamos de la vida cotidiana, de las cosas pequeñas y los sueños largamente postergados, de viajes imaginados y de libros que ambos habíamos leído en algún otro tiempo. Nos reímos más de lo habitual, y la risa alivió, por un momento, la gravedad de nuestro vínculo. Pero en cada pausa se colaba una pregunta sin respuesta: ¿qué iba a pasar después? Cuando salimos del café, caminamos juntos por el parque. El día estaba nublado y la luz filtrada hacía que los colores parecieran más profundos, más densos. Sentí el roce de su brazo junto al mío, la familiaridad que crecía entre nosotros como una raíz en tierra fértil. Nos detuvimos en un recodo del sendero, lejos de las miradas. No sé si podría renunciar a esto ahora, confesé, casi para mí misma. Él se acercó un poco más, y en su mirada había una mezcla de deseo, ternura y miedo. Yo tampoco, murmuró. Él regresó a casa. Fue silencioso, pero no incómodo. Caminé despacio, dejando que la ciudad me devolviera poco a poco a la realidad doméstica. Al abrir la puerta, encontré a mi esposo sentado en el comedor, el teléfono en la mano y una expresión inescrutable. Me saludó con una frase breve, preguntando si había comprado pan o si recordaba la hora de la cena. Contesté con voz tranquila, aunque por dentro sentía el pulso acelerado. En sus ojos leí algo distinto, como si una sospecha hubiera arraigado en su interior y estuviera esperando la ocasión para crecer. El resto de la tarde fue un ejercicio de normalidad: ordenar la casa, responder mensajes, preparar la comida. Pero la tensión entre nosotros era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse. Mientras cocinaba, repasaba una y otra vez las palabras del café, el peso del deseo y la inminencia de un cambio que ya se sentía inevitable. Cenamos temprano. En silencio. Mi esposo apenas probó bocado, y al terminar, dejó los platos sobre la mesa y anunció con voz seca: «Tenemos que hablar». Sentí el estómago caer. Lo seguí al salón, donde se sentó sin mirarme, los codos apoyados en las rodillas, el cuerpo inclinado hacia adelante. «Encontré esto en tu abrigo», dijo, extendiendo la mano con mi pañuelo azul. «¿Quieres explicarme por qué estaba en el coche de él?». No supe qué responder en un primer momento. El silencio era tan espeso que me costaba respirar. «No sé qué quieres que diga», balbuceé, sin mirar sus ojos. Él no gritó, no golpeó la mesa, ni perdió el control. «Quiero saber si estoy perdiendo a mi mujer, o si simplemente nunca la tuve de verdad», dijo, y su voz era un susurro que dolía más que cualquier grito. Me quedé de pie, temblando, enfrentando por primera vez el verdadero abismo entre lo que había sido mi vida y lo que, quizá, podía ser a partir de ahora. Sentí una mezcla de culpa, alivio y terror. No había vuelta atrás. Ahora solo quedaba elegir el camino, y sabía, con una certeza nueva y dolorosa, que ninguno de los tres saldría ileso. Dormí poco esa noche, y el sueño fue inquieto, poblado de fragmentos de recuerdos, de voces superpuestas y de escenas inconclusas. Me desperté varias veces con el corazón acelerado, la garganta seca y la mente atrapada entre la culpa y el deseo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa me pareció ajena, como si las paredes hubieran escuchado demasiado y ahora me devolvieran el eco de mis propias contradicciones. El amanecer se coló a través de las cortinas en una luz grisácea, y el silencio era tan denso que cualquier sonido, el goteo de la cafetera, el roce de los pasos en el pasillo, se sentía como una ruptura. Mi esposo se fue temprano, dejando una nota breve sobre la mesa del comedor: «Hablaremos esta noche. Necesito pensar». No había reproches en la letra, solo el cansancio de quien ha decidido, por fin, enfrentar la verdad aunque duela. Me senté frente a esa nota durante un largo rato, sin saber si sentía alivio o miedo. Había algo liberador en ese silencio pactado, pero también una amenaza, la de tener que nombrar lo que hasta ahora solo había flotado entre nosotros, como una sombra. El nieto me escribió poco después del desayuno. «Nos vemos», decía el mensaje, sencillo y urgente. Dudé apenas, luego respondí que sí, que nos viéramos en el parque. Al salir de casa, me vestí con ropa cómoda, sin prestar demasiada atención al espejo. Llevaba días ensayando miradas, gestos, sonrisas falsas. Ya no me quedaban fuerzas para más disfraces. Nos sentamos juntos en un banco, bajo la sombra de unos árboles que dejaban pasar la luz a ráfagas. El parque estaba casi vacío. El mundo parecía respirar despacio, como si la ciudad se diera un respiro antes de afrontar el calor del mediodía. Él me miró con una mezcla de preocupación y ternura. «¿Te encuentras bien?». «No lo sé», contesté, y sentí que por fin decía algo verdadero. «Estoy cansada de mentir»,
de esconderme, se quedó en silencio, apretando los labios, buscando palabras que no llegaban. No quiero hacerte daño, susurró, ya no podemos evitarlo. El daño está hecho, dije, y lo supe al pronunciarlo. En algún punto, lo inevitable había dejado de ser una amenaza para convertirse en el suelo mismo que pisábamos. Hablamos. Largo rato, sin prisa, con esa franqueza brutal que solo surge cuando todo lo demás se ha perdido. Le confesé el peso de la culpa, el vértigo del deseo, el miedo a la soledad y a la rutina. Él me habló de su propia soledad, de la dificultad de sentir que nunca era suficiente para nadie. Nos reímos, lloramos en silencio y nos despedimos con un abrazo largo, sin promesas ni reproches. Éramos dos adultos demasiado conscientes de que el tiempo de las ilusiones había quedado atrás. Volví a casa cuando el sol ya caía sobre los tejados. Me senté junto a la ventana, dejando que la luz tibia acariciara mis manos. Sabía que esa noche no sería como ninguna otra. El regreso de mi esposo fue silencioso, entró sin mirar, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a mí. Hubo un momento en el que ambos quisimos decir algo, pero las palabras no llegaban. Finalmente, él rompió el silencio. No voy a pedirte explicaciones. Solo quiero saber si vas a quedarte. Sentí que el aire pesaba. Pensé en todas las versiones de mi vida, en las puertas que se cerraban y en las que aún podían abrirse. No lo sé, dije con honestidad. No sé si puedo volver a ser la mujer que fui, ni si quiero. Él asintió, y en su gesto había una mezcla de tristeza y aceptación, de amor y derrota. La noche transcurrió en silencio, pero no fue un silencio hostil. Cada uno ocupó su propio espacio, como dos sobrevivientes de una tormenta que, finalmente, lo ha cambiado todo. Sabía que nada volvería a ser igual, que los secretos ya no serían necesarios, que la culpa y el deseo se transformarían, quizá, en otra cosa con el tiempo, resignación, distancia, o tal vez una forma madura de perdón. Miré por última vez el pañuelo azul, ahora limpio y doblado sobre la cómoda, y comprendí que a veces las historias no terminan ni con reconciliación ni con ruptura, sino con una honestidad dolorosa que deja el futuro abierto. En esa honestidad, tal vez, estaba la única forma posible de seguir adelante.